Mi primavera bella o de la Filocalía. Texto isagógico. Tercer apartado. La historia de estas letras. Epígrafe. Abro comillas. Taxon tina idi χαρακτήρας αυτό και τύπων ον φυλάξεις επί τεσεαυτούον και ανθρωπis ενδειγχάνων. Cierro comillas. Epictitu Enchiridion. Abro comillas. Pon desde ya algún carácter para ti y un tipo, al cual habrás de guardar tanto para ti así como para cuando te hallares entre los seres humanos. Cierro comillas. Epícteto Manual. El presente libro se me impuso. He aquí una de sus causas, la más reciente, la más consciente. Una deuda sin saldo. Llevaba ya varios años endeudado. Un caro amigo mío, académico también, adorador de lo femenil también, de lo felino y de lo vinal, es decir, de lo más vivo y gozoso, me increpó alguna vez, muchos años atrás, luego de arduas pláticas, que deberíamos inventar una religión. Yo lo interpelé, aduciendo que para lograrlo deberíamos leer juntos algunos textos fundamentales de los antiguos grecos, algunos otros de Nietzsche, y entonces consignar un manifiesto a dos manos. Esa misma noche busqué textos que pudieran servirnos. Al otro día le llevé en la mañana el libro Ascética o Ascesis de Nikos Kazantzakis y, enseñándoselo, le exclamé que en aquellas letras yacía una consignación magistral de muchos asuntos que me interesaban, aunque le acoté la salvedad de que Kazantzakis aún se debatía con la idea de la trascendencia y de lo divinal. Mi compañero se emocionó mucho con la idea de leer a tantos augustos. Sin embargo, las obligaciones diarias lo extraviaron del propósito común. Lo entendí sin reprochárselo. Él vuelca su pasión en otros asuntos, así como yo he destinado la mía a la consignación con sangre. Interpreté cariñosamente que nuestra conversación había servido para elaborarme a mí mismo un catálogo textual que servía de evidencia de los modos de padecer de otros seres humanos. Concluí que yo debía enfrentar solo ese catálogo para responderme a la pregunta: ¿cómo ha de vivir un hombre que no cree en nada más allá de la vida? Estaba en deuda conmigo. Emprendí el camino y releí a Kazantzakis y a Nietzsche, muchas odas de Andreas Calvos y varios fragmentos de Solomós. Recurrí a Cavafis, a Rubén Darío, a Jorge Luis Borges, a Ernesto Sábato, a Octavio Paz, a Porfirio Barba Jacob, a José Asunción Silva y a Fernando González. Me amparé en mi luminoso Heráclito y me socorrí en las letras de Demócrito que nos quedan. ¿Cómo olvidar las tragedias? Que no leí para responderme. Con seguridad que las lecturas de Foucault, de Cioran, de Riquet, de Deleuze, de Onfray, de Gonzalo Soto, de María Cecilia Posada, de Iván Darío Carmona y de muchos otros grandes a quienes fui asumiendo en mis estudios de doctorado en filosofía aportaron lo suyo. Y la vida misma, claro, no todo en la vida son letras y libros, rezaba Epícteto. Dejé que todo ello se caldease en mi interior, ignorando qué otra cosa hacer con la suma. Se dio que un laborioso día, otro más de mis finitos días laborales, me hallaba cavilando del eros y de la belleza, reflexionando de los encomios, ideas y vivencias narradas en el simposio platónico, contrariando algunas cuantas conclusiones suyas. Dialogaba con lo que Platón hubo dejado, un diálogo plano que debía yo reanimar. Pero qué lujo poder brindarle irregularidad a la planitud. Cuando, de súbito, extrañado,
Me vi forzado a obedecerle a mi de antaño conocido ímpetu y abrir un documento en blanco en la computadora para escribir. Esta vez no quise siquiera manuscribir, lo cual se me hizo todavía más raro. Mi inquisición fundamental acerca de la atroz belleza por fin había sido resuelta y el manifiesto estético empujaba dentro de mí, todavía sin forma. Una de mis inquisiciones fundamentales, la posibilidad de una bella respuesta ante el golpe hórrido de la belleza, que a mí se me presentó de manera más sólida y atroz en la forma de la mujer, pujaba por ser dicha. Filocalía, así se le respondería a la vida. La vida golpea y turba, yo devolvería el golpe. El vocablo filocalía había hervido, había fervido, y consumaba su sentido pleno en mí. La filocalía, luego del hervor o del fervor, como se dice en un castellano más antiguo, garabateé entonces una primera idea, muy lejana todavía del concepto, pero sería aquella el punto inicial desde donde partiría para alcanzarlo mucho después. Examiné la sentencia que había logrado. Cariñosamente pulí a la recién llegada. Le añadí algunos vocablos que me parecieron imprescindibles y suprimí los sobrantes conforme con un metro que todavía no entiendo y al que estoy condenado a desconocer y obedecer. Finalmente quedó lo siguiente, abro comillas. Τι η ζωή, το αποτέλεσμα ενός εκπλήγματος που επέδωσε εστιν ύλην μίαν διάθεσιν προς την ύλην, επικαλώ δε την διάθεσιν εκείνην άνοιξη. Cierro comillas. Abro comillas. Que la vida, la consecuencia de un impacto que le confirió a la materia una disposición hacia la materia. Denomino entonces a la disposición aquella apertura. Cierro comillas. Había construido el puerto desde el cual zarparía. Conocía también el concepto hacia el cual estaba destinado, la filocalía. Pero, ¿por qué iniciar desde tan lejos del puerto final? ¿Por qué ese ímpetu que me obligaba a descuidar otras tareas no precisó más bien por definir decididamente a la filocalía para evitar dolores y excesos de letras? ¿Por qué no comenzar, como todo buen filósofo, con la pregunta ¿qué vamos a entender por la filocalía? ¿Por qué no iniciar con un filocalía gar esti, es decir, con filocalía por lo tanto es... Lo ignoro. Solo en este mismo instante podría brindar una definición contundente. Solo ahora que todas las letras que conforman este libro están lejos de mí y que no son producto de una cavilación que desea asimilar un padecimiento. Todo el cuerpo del libro, un proemio para hacer una concreción que antes no habría podido ser. Todo el grueso literal restringe y condensa una frase que compartiré ahora mismo. Si todo el libro tuviera que desleírse en la nada, hecho que en poco tiempo será, cuando no haya humanos que lo sostengan o cuando los humanos desprecien o ignoren mis ideas, solo desearía que sobreviviese el presente apotegma para que lo leyese algún otro humano. Pude lograrlo apenas el 20 de noviembre de 2015, mientras bebía vino rosado una noche en un bar, acompañado por la luz de una vela y rodeado de mujeres hermosas que departían en las mesas circundantes. Abro comillas. Kazos phtharis, kalos plasu. Repito. Kazos phtharis, kalos plasu. Cierro comillas. Abro comillas. Conforme te deterioras, créate bellamente. Repito. Conforme te deterioras, créate bellamente. Cierro comillas.
¿Acaso la vida de los hombres se dignifique en un aforismo? Este conquista para el alma lo que Heracles en sus pruebas, un hazlos, una proeza. Sí, la vida de un ser humano debería consistir en la labor y la pena por conseguirse un aforismo para, luego, ofrendárselo a Apolo y a Dionisos en Delfos, o al Zeus hospitalario y amistoso, a Dione y a la magna diosa o a la magna dea en Dodona. Si quedan lejos o imposibles los santuarios, puede dejarse aquel en la entrada de un antro, ojalá labrado por una quebrada o un río. Podría ser también a los pies de un modesto árbol, un modesto árbol del monte, para que su mensaje llegue a Hades, el único vero junto con Dionisos. Abro comillas. Oitos de aidis que Dionison, oteo y menon de kelinaisusin. Cierro comillas. Iraclitu apóspasma de Capende. Abro comillas. Mas el mismo es Hades y Dionisos, por quienes se enloquece y se pisan las uvas. Cierro comillas. Fragmento Heraclíteo XV. Ojalá pudiera poner una humilde placa votiva al lado de las de Pitacós, de Bías, de Solón, de Cleóbulo, de Tales, de Quilón, de Periandro y de los muchos más, quienes, indistintamente de su número y de sus integrantes, siempre suman 7. Aunque acepto que solo se me permitiría ir en invierno a presentar mi placa. Todos los seres humanos somos, si nos enfrentamos a nosotros mismos, capaces de la estatura y de las sapiencias de los 7 sabios. ¿Quiénes fueron los 7 sabios? Un cualquiera, un nadie, un todos, un para todos, un anthropos para el anthropos, un anthropos debido al anthropos. Recuerdo, muy a propósito, el famoso poema de los dones de Jorge Luis Borges, quien en muchos lugares de su obra remite a la ajena idea de que somos el otro. Borges, a cuyas letras legitimé como mi querido maestro, poeta que se me ha aparecido en sueños ya 2 veces. Abro comillas. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Cierro comillas. Ojalá pudiéramos, ojalá podamos cotidianamente y hasta el repentino final de nuestra vida, para encontrar nuestra metáfora, afirmar con impudicia, como en efecto se dice que lo hizo Heráclito, comillas, edisisamin emeoiton, es decir, me investigué a mí mismo. Fragmento Heraclíteo 101. Edisisamin emeoiton, me investigué a mí mismo. La vida humana, en lo fundamental, un íntimo enfrentamiento para verificar repetitivas metáforas que otros han advertido, un ejercicio consigo y para sí, de hallarlas, de poder configurarlas y decirlas, cualquier rastrojo, cualquier paraje se dignifica y sirve como oráculo, cualquier espacio se adecúa para disponer la placa con el apotegma, comillas, en cualquier árbol mora la ninfa y en cualquier ninfa habita la diosa, comillas, dirían los femeniles arcanos. De hallarlas, cualquiera uno de los 7 sabios. De hallarlas, cualquiera uno de los 7 sabios. Cualquier grano de arena se alza en templo para loar la vida. Reconozco la carencia de originalidad de mi sentencia, comillas, conforme te deterioras, créate bellamente, comillas.
Su resolución repite mediocremente lo que otros tantos sabios han expresado mejor que yo a través de las edades. Empero, consistió en el modo con el que yo pude verbalizarlo y literalizarlo. Me enorgullece mi íntimo, arduo prodigio. Mi imperativo, no obstante, sigue siendo muy extenso para enumerarse entre los apotegmas tradicionales délficos, cuyas máximas cuentan, en la lengua greca, que no siempre en su traducción, con tan solo 2 o 3 vocablos, constituyéndose en la suma concreción de un sentido vital. Si la pitia reprobase la extensión de mi sentencia, forzado, la constreñiría a su mínima expresión. Kalos plasu, créate bellamente. Kalos plasu, créate bellamente. Tal enunciación anula la recordación de nuestro deterioro y de nuestra certera finitud. Al señalárselo, de seguro la pitia me recriminaría, dudando ya de si debería incluir la placa con mi sentencia en la entrada del oráculo. ¿Pero qué? ¿Acaso quien viene a Delfos o quien logra un aforismo llega aquí o alcanza tal sapiencia ignorando ese hecho irrefutable y evidente? Me diría. Antaño, los antiguos filósofos publicaban en pergaminos sus elucubraciones y en placas de diversos materiales sus apotegmas, sus opiniones, para que alguien más, un ignoto, los leyese. ¿Publicaban porque habían alcanzado una vía única? De ningún modo. Más bien porque habían conquistado su propio camino, su propia cuadrícula, su propia urbanística espiritual. Publicaban algo que habían sentido como arribo a la verdad, pero lo hacían a guisa de enigma para otro. Publicar exhortaba a los demás para que se desajustaran al leer, para que se inquietaran y dispusieran a lograr una arquitectura íntima, única. Cada publicación se sentía como esta pequeña interpelación. Esto he hecho y dicho. ¿Concuerdas? ¿Disientes? Si estoy aún vivo, búscame y házmelo saber. Si no lo estoy, ve a mi escuela y debátelo. Y si no hay nada de ello, combate con mis sentidos y propón los tuyos. Es así que aquellas publicaciones gnómicas se denominaban dogmas, dogmata. Podrían entenderse como una respuesta a las preguntas ¿cómo he entendido al cosmos, a la fisis? ¿Cómo, luego de todo ello, entiendo a los otros? Todo para culminar con la Inquisición. ¿Y cómo, luego de todo aquesto, he logrado entenderme y cuidarme? ¿Qué he hecho con la parte de la fisis que me ha correspondido? Por ello vemos que Epicuro, por ejemplo, mentaba sobre las estrellas, sobre las artes, sobre los saberes tal como había logrado ordenarlos y calcularlos para sí. Asume una posición para que sea luego examinada. También sabemos que el filósofo había hecho un jardín para asegurar un lugar donde poner en tensión sus dichos. Literalmente, dogma quiere decir opinión. Este substantivo se emparenta con el verbo doko, que quiere decir yo opino, yo creo, tengo para mí. Los dogmas, contando con esta semántica, consistían en las opiniones que el filósofo, luego del ejercicio, de la meditación, de la observación y de la puesta en tensión con la vida y con otros interlocutores, había adquirido y que daba por veras o al menos por próximas a alguna verdad vital. En la geometría clásica, los dogmas representaban el conjunto de opiniones que valían por verdaderas luego de haber sido puestas en tensión y haber sido demostradas en múltiples ejemplos. Luego de sumar esmeradamente cientos de veces los ángulos internos del triángulo, de cualquiera, siempre se obtienen 180 grados.
Aunque resulta imposible acudir a la infinitud de los triángulos, el dogma consiste en la creencia de que la ley los acogerá y describirá a todos en su infinitud. ¿Cómo concebir la semántica del vocablo dogma, pues? Dogmas, las opiniones que un ser humano considera que tocan una verdad y por las que responde en un momento determinado. El empeño por ponerle un orden arbitrario a las experiencias de su vida. Doko mi, tengo para mí. Esto puede leerse como tengo por cierto, creo, considero. Aquesta fórmula revelará el modo en el que asumimos el cosmos, el lugar ante el discurso que nos fundó y ante las metáforas ajenas. A algunas las legitimamos y las tomamos sin chistar mucho. A otras las negamos y las desdeñamos. A otras las desconocemos y a otras las creamos. Cuando expresamos doko mi, tengo para mí o esta es mi opinión, realmente exponemos el modo en el que padecemos la existencia. Realmente nos escuchamos en nuestro padecer y lo compartimos con el otro. Será el modo en el que moramos y giramos sobre nuestro lugar propio de la verdad. Tómense mis letras como mis dogmas, no como si procedieran de algún tirano, no como si se impusieran desde la certeza loca de quien se considera ortodoxo. De ningún modo se sientan como absolutos e innegables, sino, más bien, acérquese el lector a ellos, tomándolos por una declaración sencilla de mis meras opiniones, como una exhortación tímida y prescindible a la que yo puedo modificar conforme mute, siendo otro en medio del río. Confieso que en algún momento, cuando comenzaba a escribir el presente libro, ansié denominarlo tadogmatamu, mis dogmas, mis opiniones, pero el sentido odierno, casi intransigente del vocablo, me empujó a retractarme. Preferí servirme del sustento previo para la filocalía, de la apertura, de la anixis, para intitular mis opiniones acaso menos descriptivamente, pero más poéticamente. Mi apertura bella, pues. Mi primavera bella, pues. Mis dogmas, la compartición de un parecer del que me he estado haciendo cargo. Todo dogma comporta esa asunción de un doko mi, de un tengo para mí. Cada ser humano está instado a hacerse cargo de las metáforas o de los modos con los cuales lucha contra lo inefable y bronco que lo excede. Está llamado a edificarse un parecer. Las conclusiones humanas fundamentales suelen insistir a través de los eones. Ante el hecho de no poder ser más que la sombra de un sueño, como decía el grave Píndaro, las salidas son reducidas y los modos infinitos e irrepetibles mientras transimos. Desde la imposición que me aplastó, esa que exponía la idea de que la vida puede entenderse como materia turbada, hasta que el apotegma anteexpuesto hubo harto trecho. Desde la imposición que me aplastó, esa que exponía la idea de que la vida puede entenderse como materia turbada, hasta el apotegma anteexpuesto hubo harto trecho. Identifíquese aquí el trecho con el padecimiento, con la cavilación y la contienda. Debía continuar con la escritura. Con esa primera idea y con la categoría final ya en mi ánimo, había marcado la alfa y la omega. Ahora me faltaba trazar la línea curva que uniría los cabos. Contemplé en mí el imperativo que me asalta cada que un libro va a engendrarse. Legitimé la exigencia
sabiendo que vendrían días dedicados. Esta obediencia me llevó a someterme a un ritmo de consignación que no lograba seguir dignamente. Tenía en claro, a lo lejos, la imagen de la belleza y de la posibilidad de su consecución. A ese puerto me empujaban los vientos anímicos, mas no tenía la menor idea de cómo llegar hasta allí. «Zarpa, zárpase allí», me gritaba el exigente, pero no tenía singladura, ni brújula, ni provisiones, ni tripulación, ni embarcación firme. Me resolví y me aventuré a la mar turbulenta. ¿Cómo me lanzo a escribir? La imposición declara una resolución previa a la marcha. El conclusor, aquese exigente, solicita groseramente que alguna conciencia transfigure la conclusión a la que él ha llegado de antemano en un discurso transferible, es decir, manda a ese que dizque uno es, a esa lábil conciencia, para que separe al conclusor de lo concluido. ¿En qué consiste aquella conclusión, pues? En padecimientos, en hechos estéticos que claman por palabras. El mandato requiere del obsequio de una lógica metafórica a lo que fue inicialmente un hecho estético, un padecimiento. Precisa del paso de lo inefable a lo fablable, de lo padecido a las intenciones discursivas. Así se conquista un libro y así los libros pueden acudir más tarde a sus lectores. Si bien en las letras no yace lo místico, se avienen en su vestigio. De igual manera, en las letras ya no está sino la sombra del verdadero autor, el conclusor, el exigente. Siempre acaba firmando el libro el poeta avasallado que cumplió juiciosamente el mandato. Pero ni del hecho místico y estético mismo, ni del conclusor tras las letras puede decirse directamente. Comillas. Ποιητής δε άσα μεν αν γράφει με τενθουσιασμού και ιερού πνεύματος, καλά κάρτα εστίν. Cierro comillas, Δημοκρίτου απόσπασμα 18. Y 18. Es decir, abro comillas, cuantas cosas escribe el poeta con entusiasmo e inspiración sacra son muy hermosas, cierro comillas, fragmento Democriteo 18. En el caso particular de este texto, iniciar con una descripción de la vida y de la apertura fueron mis dos primeros límites, los dos primeros conceptos que se me impusieron. La labor me tomó alrededor de 4 o 5 meses ininterrumpidos. Durante el día revisaba preposiciones, agregaba y borraba. Dictaba mis clases y ejecutaba mis demás compromisos con el estorbo de los gritos latentes del conclusor. Por las noches dormía poco y me veía obligado a levantarme para revisar el texto. Pocas veces escribo directamente en la computadora. Esta vez lo exceptué. La experiencia me ha aleccionado, mostrándome que toda imposición de este tipo se debe a una acumulación de experiencias e impresiones vitales. Algunas pueden rastrearse, otras se disuelven en mi penumbra. Solo conocía que el texto debía alcanzar alguna conceptuación de la filocalía. Una vez terminado el concepto particular de este libro, corrí alborozado a obsequiarle el borrador digital a mi caro amigo. «¿Recuerdas?», le gritaba casi, «la promesa de un manifiesto de hace unos años cuando nos habíamos puesto el deber de pensar cómo vivir una vida conforme con la vida? Helo aquí, pero no te entrego los preceptos de una nueva religión, sino que comparto contigo mi manifiesto ético y estético. ¿Quién soy yo para crear una nueva religión, un nuevo Dios, una moral única para muchos?». Él se regocijó al verme y al recibir el presente. No sé qué sintió luego de años al atestiguar que yo había cargado con la deuda, con el deber,
silencioso durante tanto tiempo. Sé que lo ha ojeado y que lo ha compartido discretamente con algunas otras personas sin mi consentimiento. Agradezco su generosidad. He cumplido mi deuda. Soy libre. No le debo a nadie. No me debo nada. Ahora, turbado, a vivir con las consecuencias de estos sentidos, de esta libertad particular, a tañer en mi canción única. Ahora, a tensarme hasta sentir que exploto mientras que la vida se me haga soportable. Quiero estallar de embriaguez, no de tedio. Dedico este libro a las odas El arco y la lira de Octavio Paz, a la resistencia de Ernesto Sábato, a la conferencia La poesía de Jorge Luis Borges, a El bosque de los laberintos y los espejos de Iván Darío Carmona y a El humano adjetivo de Inés Posada, obras de las que obtuve mucho y de las que aprehendí sin restricciones. A todas las obras mentadas las considero veros tratados contemporáneos de filocalía latinoamericana, la cual en últimas, al ser filocalía, excede la fantasmagoría de la identidad y de las nacionalidades. Gracias, maestros. A los otros maestros míos intenté honorarlos durante todo el texto, ya fuese citando sus letras, ya fuese amparándome en sus ideas con modos que sobrepasan a mi conciencia. Me disculpo con aquellos a quienes omití. Las omisiones no fueron intencionales. Me resulta imposible recorrer la profundidad de toda mi existencia y revivir cada experiencia. Carezco del tiempo suficiente para agradecerle a cada apasionado humano con quien me he topado y a quien he valorado. Aun si, como Funes, tuviera la capacidad de rememorarlos a todos. En todo caso, las presentes letras los confirman. Nikos Chalabasis Acosta, 26 de diciembre de 2015, Medellín, Colombia.